Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Fanny Márquez. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Mujer dominicana, unos minutos pueden ser decisivos en el resto de tu vida. Hacerte la mamografía, el Papa Nicolau, es necesario, gratis y rápido. No lo dejes para después, chequéate. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Fanny Márquez, médico internista especializada en cuidados intensivos. Doctora, un placer tenerla hoy en el programa. Gracias, Jessica, gracias por la invitación y por prestar tu espacio para hacer conocer estos temas tan importantes. Sí, un tema importante y poquito complicado. Si usted supiera que la primera pregunta que quería hacerle, ¿qué fue que le motivó a irse por el área de cuidados intensivos? Porque me imagino que tiene que ser muy difícil el área en sí. Sí, realmente, tú sabes que a veces uno entra a la carrera en general, quizá con otros pensamientos de que quiero hacer cualquier especialidad. Sin embargo, ya cuando tú estás en el área, en el entrenamiento, es que te define. Por lo menos a mí me pasó así. Hay gente que entran definido. A mí me pasó que cuando entré a medicina interna, que la hice en el Moscoso Puello, ahí tuve la oportunidad de ver el manejo de una unidad de cuidados intensivos. Conocí todo lo que se hacía, los procedimientos, entonces tenía una maestra, una excelente maestra, que es la doctora Ángela Hernández, y luego de ahí decidí seguirle los pasos y hacer la carrera, hacer la subespecialidad de intensivista. O sea que tuvo una mentora que le inspiró a irse por esta área. Muchas en la población no manejan lo que es cuidados intensivos. ¿Podría explicarnos en qué consiste el cuidados intensivos? Sí, fíjate, Álvarez. Te voy a decir Álvarez porque ya uno está acostumbrado como a llamarse por el apellido, sí. Tú sabes que cuando las unidades de cuidados intensivos eran un misterio, y un misterio y algo como de terror. Y lamentablemente se vienen a dar a conocer con la pandemia del COVID-19 debido a la gran demanda que tuvimos no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, de unidades de cuidados intensivos, de médicos intensivistas, y a la poca cantidad que teníamos, a la poca disponibilidad. Entonces, por eso es muy importante dar a conocer las unidades de cuidados intensivos, no solo desde el punto de vista del COVID, sino más allá de la pandemia, como estamos en estos precisos momentos. Entonces, por ejemplo, si gusta te puedo definir qué es una unidad de cuidados intensivos. Exacto, claro. Sí, tú sabes que hoy en día todo el mundo tiene más o menos una idea de lo que es una unidad de cuidados intensivos. Por el mismo tema de la pandemia, el que no tuvo un familiar, tuvo un conocido, un allegado. Hubieron personas que tuvieron 3 y 4 familiares en una unidad de cuidados intensivos. Y hay gente que tiene la peor experiencia, que es la experiencia de que tuvieron pacientes en cuidados intensivos o han tenido y que no han rebasado, no han podido salir de la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, lo primordial en este tema es aclarar a la población que en las unidades de cuidados intensivos se eligen individuos potencialmente recuperables, o sea que son aquellas personas
que mucho o poco tengan alguna posibilidad de sobrepasar esa enfermedad y salir de la unidad de cuidados intensivos. Aclaro esto porque muchas personas tienen la percepción errónea. Cuando una persona generalmente la mandan a cuidados intensivos, uno piensa inmediatamente está en sus últimas. Exactamente. Ya es un milagro lo que puede suceder. Exacto. Sí. Incluso cuando a mí me preguntan, ¿qué es usted intensivista? ¿Usted dónde está la gente que se está muriendo? Exactamente. Y yo digo, no, yo estoy donde están las personas que se pueden recuperar. Sí. ¿Cuáles tipos de casos se reciben en cuidados intensivos? Generalmente, lo más frecuente. Hay diferentes modelos. Por ejemplo, para no quedarme atrás en el tema de ahorita, una unidad de cuidados intensivos es una unidad intrahospitalaria especializada. Cuando digo especializada me refiero a que contamos con equipos no solo para monitorización, para medicación de pacientes, sino también tenemos otras unidades integradas, por ejemplo, unidades de quirófano, cirugía, para hacer procedimientos que pueden ser pequeños, mínimamente invasivos, pero también procedimientos grandes. Tenemos, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos tenemos sala de hemodinamia, donde al paciente se le hace su cateterismo ahí en vivo, por así decirlo. Se hace de todo, se hace procedimientos de catéteres, por ejemplo, catéteres que son vías más grandes, en fin. Entonces, hay diferentes modelos para elegir el paciente que va a una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, tenemos los modelos de prioridad o de priorización, que son modelos internacionales que surgieron debido a esa duda, esa disyuntiva de nosotros como médicos clínicos elegir o decidir cuál es el paciente que debe de ir a una unidad de cuidado intensivo, cuál debe esperar. El momento que nos llega o que tengamos que hacer, por ejemplo, un triaje, debido a que, aunque la pandemia ayudó a que las unidades de cuidados intensivos se expandieran y aumentáramos espacio, como quiera seguimos en déficit. Todavía hoy en día hay centros que no tienen unidades de cuidados intensivos. Entonces, todo centro de segundo o tercer nivel debe de tener una unidad de cuidados intensivos para prever algunas complicaciones. Entonces, los modelos de priorización lo que dicen es que dividen los pacientes en 4 grupos. Por ejemplo, el paciente de prioridad 1 es aquel paciente que está críticamente enfermo, pero que tiene posibilidades de sobrepasar esta situación, pero que necesita monitorización y una intervención en las próximas 24 horas. Una intervención es un procedimiento quirúrgico. Un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, tenemos esos pacientes con infarto agudo, que hay que hacerle cateterismo en las primeras 24 horas, pacientes, por ejemplo, con una cetoacidosis diabética, que son pacientes que requieren una monitorización, que tú tienes que ponerle un catéter de vía central mayor calibre para manejar una gran cantidad de líquidos, que esto solo lo podemos lograr, por ejemplo, con bombas de infusión que tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Esos pacientes con hemorragia gastrointestinal, que requieren una endoscopia urgente, que están en shock hipovolémico, esos pacientes con heridas de alma blanca que van, por ejemplo, a quirófano, que tienen procedimientos quirúrgicos graves y prolongados, que requieren que tienen un tiempo quirúrgico muy largo, son pacientes que deben de salir a una unidad de cuidados intensivos. Tenemos, por ejemplo, el 1A, que prácticamente el 70% de los casos son los pacientes politraumatizados. ¿Sabes que aquí los accidentes de tránsito aquí son muy frecuentes por las pocas medidas que aunque las autoridades intenten, tú sabes que es imposible, se escapan demasiado de las manos. Hay poca inteligencia vial aquí. Sobre todo con los motoristas, los motorizados. No tienen leyes. Esos son lo que, después que uno empieza a ver, que yo empecé a ver, por ejemplo, los politraumatizados de motor, yo no me monto, yo me prefiero caminar 5 esquinas. Es que como el 90% de los pacientes que se reciben son motoristas. Y las condiciones regularmente son muy críticas. Y el costo ni se diga. El costo, por ejemplo, de un paciente, un politraumatizado que ya tenga un componente neurológico, ¿verdad? Neuroquirúrgico, ascenderá desde 300 hasta 700 mil pesos en un día. Exactamente, porque a eso se le va a incluir el manejo, neurocirugías, por ejemplo. Entonces, partiendo de ahí tendríamos el grupo de prioridad 2, que es ese paciente
que tú tienes que luce estable, pero requiere una monitorización en las próximas 24 o 48 horas y puede llegar a requerir una intervención. Por ejemplo, tendríamos pacientes con abdomen agudo, pacientes que nosotros ingresamos que no identificamos cuál es la causa de ese abdomen agudo. Cuando lo ingresamos, lo monitorizamos en la unidad de cuidados intensivos. Ese paciente ya en las 24 horas identificamos, por ejemplo, una isquemia mesentérica. Son pacientes, por ejemplo, de... ¿Qué otra patología te puedo decir? Pacientes diabéticos e hipertensos con eventos cerebrovasculares isquémicos o eventos cerebrovasculares hemorrágicos, que ya tú puedes ya manejar un poco más el tema del tiempo, pero no debe pasar de las 48 horas para intervenir ese paciente, y ese paciente debe de estar monitorizado porque hay medicamentos estrictos que tú vas a necesitar ponerle, y que el monitor es que te va a ayudar a identificar si el paciente te está haciendo una eventualidad para tú intervenir a tiempo, ¿sabes? Porque a veces aquí, por ejemplo, en nuestro país a veces hay pacientes que llegan a un centro que no hay intensivo, tienen una patología que ellos entienden que pueden dejar. Sin embargo, el paciente 2 horas más tarde le hace una eventualidad. Entonces ya están buscándose, ya el paciente perdió prácticamente la oportunidad de recuperarse porque no se ingresó desde que fue identificado. Entonces ya cuando llega tarde a la unidad de cuidados intensivos es una mortalidad segura, porque ya el paciente perdió su tiempo, ya perdimos la oportunidad, su tiempo de oro. Tenemos el paciente prioridad 3, que es aquel paciente, por ejemplo, que es hipertenso, paciente diabético, pero tiene una neumonía, por ejemplo. Ese paciente o tiene, por ejemplo, un cáncer, pero tiene una neumonía, una dificultad respiratoria. Sin embargo, su cáncer ahora mismo no es su problema, sino su neumonía y su dificultad respiratoria, porque a veces tenemos que aclarar que hay personas que entienden que una persona con un cáncer no se beneficia de la unidad de cuidados intensivos. Si la condición que ese paciente tiene no es de su cáncer y lo que está poniendo en peligro su vida, por ejemplo, es su neumonía, ese paciente se beneficia de ir a una unidad de cuidados intensivos, entendiendo y aclarándole incluso hasta a los familiares de que lo que tú le vas a manejar es la parte que en ese momento está poniendo en peligro en su vida. Pues si tiene, por ejemplo, 5 años con su cáncer, se está dando su tratamiento, su quimio, su radio, y el paciente llega, por ejemplo, como estos días yo tuve una paciente con una fibrilación auricular y ella estaba en quimio. Es una paciente que porque tenga un cáncer yo no tengo que darle la oportunidad, porque en ese momento era su fibrilación lo que le estaba poniendo en riesgo. Entonces esos son pacientes que sí se benefician de ir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces ya están los otros grupos que son los 2, el 3, el 4 y el 5. Que hay 2 tipos de pacientes ahí, que estos son los que no se benefician de ir a una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, esos pacientes terminales, que ya no hay nada que hacer con ellos, son desahuciados, que ya son desahuciados, que el paciente llega, por ejemplo, es un mismo paciente de cáncer, pero que ya es una lesión secundaria a su mismo cáncer, ya nosotros no tenemos nada que ofrecerle, por ejemplo, ¿entiendes? Porque ya se hayan agotado todos los recursos. Pacientes, por ejemplo, con cáncer gástrico, cáncer a nivel de intestino, hemos tenido algunos, que aquí carecemos, por ejemplo, de unidades paliativas, que es donde deben de ir esos pacientes. Y a veces uno, por darle calidad de vida, le ha tocado manejar a algunos pacientes, por ejemplo, cáncer gástrico, que ya tiene lesiones secundarias, metástasis, se ha regado, como la gente entiende, ya el cáncer migró. Entonces ya ese paciente no se beneficia ni siquiera de una quimioterapia. Entonces, ¿para qué tú lo vas a ingresar, por ejemplo, a una unidad de cuidado intensivo? A prolongarle el sufrimiento y no optimizar recursos, que es lo que nosotros conocemos como futilidad terapéutica, es como algo fútil. Entonces está el 5º paciente, que es el paciente que está muy bien para ir a una unidad de cuidados intensivos. Regularmente, no sé si te tocó en tu formación, que a veces llega un paciente, pero es hijo de fulano. Ese es el famoso burocrático. A nosotros nos pasa mucho, que a veces llega un paciente que quizás no tenía que ir a la unidad, pero era burocrático. Entonces ese paciente se entra a la unidad de cuidados intensivos, se le da 24 o 48 horas y luego se egresa. Pero si está muy bien para entrar a una unidad de cuidados intensivos, tampoco es candidato.
¿Qué es lo máximo que dura un paciente en cuidados intensivos cuando está muy grave? Regularmente, el paciente de las unidades de cuidados intensivos, los pacientes que más duran son los pacientes quirúrgicos, quirúrgicos abdominales y los pacientes neuroquirúrgicos. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con un cáncer a nivel meningioma, cáncer de cerebro, a veces uso esos términos para que la gente entienda. Que cuando voy a preguntar todo lo que yo tampoco entiendo. Son pacientes, por ejemplo, que ingresan, tú lo operas, pero regularmente esos pacientes, debido a que son procedimientos quirúrgicos, tú les extirpas una parte del cerebro. Esos pacientes salen a la unidad de cuidados intensivos y salen en ventilación mecánica. Cuando un paciente neuroquirúrgico sale en ventilación mecánica, esos pacientes fácilmente te cogen 15 días, un mes. Incluso esos pacientes llegan a tener hasta traqueostomía. Cuando se refiere a eso, se refiere a intubarlo. Sí, que tienen que estar intubados todo el tiempo. Salen intubados, entonces como el daño neurológico es tan importante, ¿verdad? Esos pacientes salen intubados y tú no logras extubarlo o sacarle el tubo y que el paciente respire por sí solo. O quizás respira por sí solo, pero a veces presentan que no manejan las secreciones, entonces esos pacientes se complican con neumonía por broncoaspiración. Entonces lo que hacemos es, le hacemos una traqueostomía, que cuando se le abre el hoyito aquí en el cuello, le ponemos aquí un dispositivo para manejar las secreciones. El paciente respira por ahí y una vez el paciente es egresado, eso cuando el paciente ya toma la recuperación adecuada con terapia, entonces se le retira y el paciente puede volver a respirar o hacer su vida normal. Sí. Incluso hay pacientes que con neumonía, y los mismos pacientes de COVID, que se vio mucho en esto de la pandemia, que hicieron sus neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria. Muchos de esos pacientes necesitaron traqueostomía y salieron con su traqueostomía. Y luego de la rehabilitación pulmonar y rehabilitación neurológica, porque a veces, aunque el paciente no tenga un daño neurológico como tal, por la desnutrición, el grado, el nivel de estrés que estos pacientes sufren, las mismas complicaciones por la hipoxia de la misma insuficiencia respiratoria, salen con una debilidad generalizada y necesitan terapia, necesitan recuperación. Y luego que el paciente ya se logra recuperar, entonces ya uno lo va reintegrando poco a poco a su vida normal. ¿Y cómo se maneja el cuidado intensivo con niños? ¿Sería en el mismo lugar o ya eso se maneja en otra sala independiente y es el mismo personal, o ya hay una subespecialidad para niños? Hay una subespecialidad para niños, que a veces uno tiene ese problema, porque por ejemplo yo soy intensivista de adultos, entonces a veces pasan eventualidades que uno tiene que asumirlo porque tú tienes que dar los primeros auxilios, pero lo ideal es que el niño sea manejado por un intensivista pediatra. En el país tenemos las dos especialidades. Los intensivistas pediatras hacen pediatría, que es como quien dice la medicina interna de los niños, y luego hacen intensivo pediátrico. ¿Cómo se maneja, en qué escala caería estos pacientes que le da trombosis, de los grupos de los que me habló? Estos pacientes caerían en prioridad 2. En prioridad 2. Que son pacientes que necesitan una monitorización estricta y dependiendo de las comorbilidades de la patología pudieran caer en el 3, pero son pacientes de prioridad 2 y que siempre deben ir a una unidad de cuidados intensivos, debido a que las trombosis o los eventos cerebrovasculares isquémicos tienen una fase, ¿verdad? Evolutiva. La fase evolutiva del evento isquémico son 48 a 72 horas. Lo que quiere decir que si el paciente te llega con una hemiparesia derecha, en las próximas 72 horas el paciente puede alcanzar habla de una parálisis de una parálisis, por ejemplo, del lado derecho. El paciente que te llega, que no mueve un lado, por ejemplo, él vino porque se le murió ese lado. Ese paciente en las próximas 48 a 72 horas puede evolucionar a dejar de mover el otro lado, al dejar de hablar, a entrar en coma, por ejemplo, y si no va a una unidad de cuidados intensivos. Si va a una unidad de cuidados intensivos, nosotros reducimos un 90%
de que eso no progrese, de que no avance más. Incluso hay pacientes que llegan con el lado muerto y ya a las 24 horas de tú iniciar un control estricto de niveles tensionales, de factores de riesgo, y el paciente empieza con movilidad lenta. Ajá. Y ya cuando se va de alta ya siente solamente pesadez. Uh-huh. Y se puede prácticamente en un mes tú puedes reintegrar ese individuo a la sociedad, uh-huh. porque el objetivo es tú devolver a la sociedad un individuo productivo. Uh-huh. Yo le voy a hacer preguntas que yo creo que las tenemos la mayoría de los familiares cuando tenemos un paciente en cuidados intensivos. ¿Quién está adentro con el familiar en el momento que está solo ahí adentro? Sí, exacto. Uno siempre se pregunta, ¿y quién lo va a cuidar? No estamos ahí adentro. ¿Quiénes lo cuidan? Esas son de las cosas que se deben de conocer de las unidades de cuidados intensivos, porque tenemos un equipo especializado, no solo un personal médico, tenemos uh-huh. también un personal de enfermería debidamente entrenado y certificado para dar servicio a esos pacientes. Incluso la enfermera de UCI uh-huh. no es la enfermera de sala. Exacto. Ni el médico de UCI es el médico de sala. En UCI están debidamente entrenados. Son prácticamente, espero que no se sientan mal, los mejores. Deben de estar en intensivo. Tienen que estar preparados para todo, me imagino. Tienen que estar preparados para todo. Por ejemplo, las enfermeras de intensivo deben de saber reconocer cuando el paciente hace un paro, uh-huh. porque son las que trabajan más directamente con el paciente, porque hay más enfermeras regularmente que médicos. Entonces uh-huh. el médico, aunque está pendiente, las enfermeras son las que te dan la voz de alarma. Doctora, ese paciente de cama 1 se paró, o le está aumentando mucho la frecuencia cardíaca, tiene esto. Entonces ahí uno está pendiente. Si la enfermera no sabe, no es que el médico no lo haga, pero ya tú vas más forzado. Exacto. O sea, yo soy de los que digo que yo prefiero un médico nuevo a una enfermera nueva. Entiendo. Porque cuando la enfermera sabe resolver, sí. el médico va en coche, porque uh-huh. la enfermera sabe resolver prácticamente todo. Ahí tenemos terapistas respiratorios también uh-huh. para esos pacientes, por ejemplo, con problemas de neumonía, de insuficiencia respiratoria, y los kinesiólogos o los fisioterapeutas, que son aquellos que le inician la rehabilitación temprana al paciente, uh-huh. la movilización temprana, que es una terapia que hay que incentivar también, porque el paciente, aunque esté en UCI, no se recomienda que esté inmovilizado tanto tiempo. Sí. El paciente, aunque esté sedado, le hacemos ejercicio, le hacemos terapia para evitar las complicaciones, tanto de embolismos, por ejemplo, trombosis uh-huh. pulmonar, ajá, ajá. como los pacientes que hacen artrosis, que uh-huh. como no se mueven, se queda hasta duro después, y sale el paciente que ya hizo una artrosis y no te puede mover el pie. Eso cuando tienen operaciones que son de las articulaciones. Cuando tienen, hasta una neumonía, ajá. que el paciente esté, por ejemplo, sedado mucho tiempo uh-huh. y que no se mueva. Si no tiene terapia, te puede hacer una artrosis y ese paciente sale con ese pie duro que no lo mueve. Entiendo. Simplemente por no dar un servicio completo, por no solicitar al fisiatra que vaya de una vez, se integre a dar sus ejercicios. Uh-huh. La fisiatría o la movilización temprana es fundamental, al igual que la nutrición temprana. Uh-huh. Nosotros tenemos también nutriólogos que ven al paciente 48 a 72 horas. Un paciente no puede durar más de 4 días sin sus requerimientos nutricionales, porque uh-huh. esto entonces atrofia las vellosidades intestinales uh-huh. y ya el paciente va a tener problemas de absorción más adelante. Uh-huh. Todos esos puntos hay que tenerlo en cuenta, pero siempre hay un médico y una enfermera y un auxiliar, uh-huh. así que los familiares deben saber que no está solo, pueden estar tranquilos, porque aparte de que tiene un médico especialista, tienen una enfermera, ese paciente se baña en la cama. Son pacientes que no se mueven de su cama por uh-huh. el alto riesgo de hacer cualquier eventualidad. Sí. En el baño, por ejemplo, uh-huh. Le ponemos movibles, le ponemos, por ejemplo, inodoros móviles, para que el paciente, si se va a sentar, que se siente al lado de la cama, sí. con ayuda siempre del personal. Uh-huh. Otra pregunta que también, me imagino, tenemos muchos familiares. ¿Por qué es tan restringido el horario de visitas en las unidades de cuidado intensivo? Me imagino que tiene que tener su razón. Sí, regularmente son unidades especializadas en donde, como te decía al principio, tenemos unidades quirúrgicas, unidades de fisiatría, entonces se trabaja mucho, uh-huh. porque regularmente tú ves que son de 4, 5 camas y otras que tienen más, que son más grandes. Por ejemplo, los centros pequeños regularmente tienen
4 o 5 camas, pero hay otros que tienen 10 camas, 19, por ejemplo en Secano, que es una locura, hay 19 camas que fue habilitado para los tiempos de COVID, que era muy necesario. Entonces, ahí se trabaja mucho. Si hay que hacerle, por ejemplo, ponerle un catéter al paciente, se le pone la cama del paciente. Si necesitamos un ecocardiograma, se llama el ecocardiografista, viene y trabaja encima del paciente. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un procedimiento a cama 1, a veces los pacientes se ponen los familiares intensos y que quieren entrar. Que quieren entrar, que extrañan. Y también está como el sentimiento de tristeza de estar solo ahí adentro, y si esa persona también se siente sola adentro. Sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho orientar y concientizar a los médicos y al personal de ser un poco flexible, porque no es fácil tú entregar tu familiar en un área que tú crees que, bueno, que es un área que independientemente que aunque la vemos que va a salvar vida, es el que está ahí está en riesgo. Exactamente. O sea, no es que podemos estar de que tranquilo 100%, el paciente está en riesgo de hacer cualquier eventualidad. Sin embargo, hay que flexibilizar un poco lo de las visitas que se restringió en el tiempo de COVID, por el tema del contagio, y con algunas enfermedades que al igual que el COVID se pueden contagiar, se debe limitar un poco, pero en sentido general, ahora mismo, por ejemplo, nosotros todavía las mantenemos un poco limitadas, porque sabe que apenas estamos saliendo de la pandemia, y ahí todavía tenemos algunos casos aislados. Entonces, por eso nos hemos mantenido así. Pero lo bueno, es recomendable y es beneficioso ser un poco flexible con los horarios de visita para los pacientes. Es bueno quizá aumentar los números de visitas hasta 3 veces por día. Sí. Bueno, doctora, ahora mismito tenemos que ir a la pausa, pero le tengo muchísimas preguntas más que yo seguro que todos los familiares tenemos en casa de lo que sucede allá. En breve volvemos con su programa Hablemos de Salud. Continuamos con su programa Hablemos de Salud. Doctora, ¿cómo se maneja la unidad de cuidados intensivos con el COVID? ¿Qué teníamos y qué tenemos actualmente? Mira, Álvarez, para nadie es un secreto que si hubo en países desarrollados un colapso con unidades de cuidados intensivos, imagínate nosotros que somos un país en vía de desarrollo. Exacto. Realmente tuvimos un colapso total, por así decirlo, sobre todo al principio de la pandemia, cuando empezamos a recibir casos, y o sea, esos casos aumentaron de una manera, óyeme, muy, muy sorprendente, y sobre todo que nosotros los dominicanos, como siempre, el mundo acabándose y uno cree que aquí no va a llegar. Sí, que no iba a llegar aquí hasta que llegó y nos agarró desprevenidos, porque realmente no estábamos preparados como sistema de salud para la pandemia.
pero, o sea, vuelvo y digo, a nivel mundial tampoco, o sea, fue algo que no solo nos pasó a nosotros, sino que pasó a nivel mundial. Como en todas partes, al principio sí tuvimos mucha precariedad, cuando empezaron a verse esos casos así de manera masiva, una enfermedad nueva, desconocida para todos, sin un tratamiento específico y sin una vacuna, porque luego que llega la vacuna, ya tuvimos como un refrigerio, por así decirlo, pero al principio era difícil de manejar esos casos. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, que ya al principio, no sé si recuerda, que el hospital principal o designado para manejar los pacientes COVID fue el hospital de la Fuerza Aérea, el Lara, y allí era que mandaban todos los pacientes. Bueno, ese hospital colapsó rápidamente por el número de casos que empezamos a tener, la poca conciencia de la gente, en fin, hasta que decidieron habilitar varios centros. El segundo centro y el que se habilita fue el centro donde yo trabajo, que es el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora. Eligen este hospital, conjuntamente posterior eligen el Hospital Marcelino Vélez como centro COVID. Ya más adelante fueron habilitando varias unidades de cuidados intensivos y varios centros. Incluso en el país, la mayoría de las provincias, llegaron a habilitar unidades de cuidados intensivos que no existían antes de la pandemia. Entonces, después que como que cogimos el piso, sí yo entiendo que el Servicio Nacional de Salud, ¿verdad? Nosotros como salud pública dimos, y privada también, porque a nivel privado también posteriormente cuando empezamos a conocer, se habilitaron unidades de cuidados intensivos privadas, y entiendo que dimos una excelente respuesta a la pandemia y pudimos hacer nuestro mejor trabajo y sacar a flote. Pero también no podemos olvidar que perdimos muchos pacientes al principio, por lo mismo que a nivel internacional tuvimos que habilitar unidades de cuidados intensivos improvisadas, incluso en los centros que había unidades de cuidados intensivos, como en el mío, teníamos una disponibilidad X de cama para aquellos pacientes que necesitaban la unidad de cuidados intensivos, pero teníamos otras camas que estaban estaban ocupadas por otros casos menos severos. Entonces ahí nosotros tenemos que aplicar un triaje de que, bueno, aunque quizás requiera una unidad de cuidado intensivo, vamos a elegir el que la necesite más, pero que sea más recuperable. Que entiendo que todo el que estuvo ante la batalla de la pandemia también le pasó. Pero al final salimos a flote. Muy difíciles. Tuvimos que tomar decisiones difíciles, o sea, para todo el mundo. Por ejemplo, en mi centro se habilitaron varias camas en sala, camas en UCI. A veces llegaba el momento que teníamos la unidad de cuidados intensivos llena y teníamos que sacar, gracias a Dios, fuimos suplidos de muchos equipos de monitoreo y sobre todo de ventiladores suficientes para dar respuesta, y teníamos extra y teníamos que sacar esos ventiladores y ponerlo en una sala, y como quien dice, como hacían en esos países que sacaron fuera, nosotros lo sacábamos fuera, donde había una toma de oxígeno, hasta un tanque de oxígeno, y le dábamos el soporte a ese paciente. Mucha impotencia de que muchas personas fallecieron, pero se hizo lo que se pudo, se dio respuesta para ser un país como el de nosotros. Yo entiendo que el manejo fue excelente. Se creó el sistema de subir los pacientes a una plataforma, entonces que si tú no tenías, por ejemplo, el espacio, tú dabas el soporte, subía el paciente a la plataforma, y desde que había un espacio, por ejemplo, en otro hospital, te contactaban y referían a ese paciente, te buscaban el paciente y lo llevaban a ese centro. ¿Eso se manejaba a nivel público o se manejaba también a nivel privado? Eso se manejaba más a nivel público, pero también a nivel privado. Si tú tenías, por ejemplo, un paciente, lo podías subir a la plataforma y ellos te lo ubicaban en un centro privado. ¿Tuvieron esa parte de solidaridad de parte del sector privado en algún momento? Sí, porque sabes que hubo mucho problema al principio, pero cuando realmente nos sentamos y se entendió que es una pandemia. Un problema de todos. Es un problema de todos, y que nosotros como médicos estamos asustados, igual que toda la población, pero no había forma. O sea, nosotros éramos los que teníamos que dar la cara. Eso es como la guerra. Si viene la guerra, o sea, que los militares
son los que tienen que salir a dar la cara. Exactamente. Así mismo nos pasa a nosotros y con miedo nosotros arrancamos. ¿Y cómo se manejaban con los otros pacientes que también estaban en UCI pero que no eran COVID? Porque me imagino que entonces tenían que tener dos espacios. Eso sí, mismo. Y limitación de personal, pero al final, por ejemplo, en mi centro se nombraron muchos médicos. Okay. Muchos médicos tuvieron que entrenarse. Tuvimos nosotros, por ejemplo, vinieron personas de otros países a darnos entrenamiento, okay, nos dieron entrenamientos virtuales de manejar esos pacientes, los países que tenían más experiencia, porque llegó como gradual, como que tú sabes que iban pasando. Sí, los más grandes se entrenaron primero. Doctora, pero usted está dando mucha información que yo le aseguro que la mayoría de la población no manejábamos de cómo se comprometieron, qué tanto se comprometieron los médicos en ese momento. Así es, Jessica. Incluso médicos que no son intensivistas se entrenaron para responder. Dimos, por ejemplo, talleres de ventilación mecánica. Nosotros los intensivistas, que somos los que más manejamos ese tipo de equipo, dimos el soporte, porque no es lo mismo tomar un entrenamiento, fueron un entrenamiento express, pero se dieron de cómo uno iba a manejar los pacientes, qué se está haciendo en México, qué se está haciendo en China, que fueron los primeros los más afectados, qué se está haciendo en España, y esta fue una de las enfermedades como que fue muy, a pesar de que fue difícil, era bien, porque nosotros como médicos tuvimos la experiencia de manejar igual, o sea, se manejó a nivel mundial igual. Y lo mismo que tú tenías, por ejemplo, en Estados Unidos, eso mismo te lo estábamos poniendo aquí. Perfecto. Teníamos todo cuando ya empezaron a llegar los medicamentos, por ejemplo. Unificaron protocolos. Sí, se unificaron protocolos, lo mismo que te estaban poniendo allá, te lo estábamos poniendo aquí, que no había diferencia. Y yo creo que gracias a eso tuvimos un mejor manejo y salieron más pacientes. Pudimos recuperar realmente muchos casos de personas que quizá uno no esperaba que iban a sobrevivir. Y, por ejemplo, personas con recursos escasos, que a veces yo siempre decía, bueno, el COVID vino a igualarnos. Sí. Porque como mismo tú tenías aquí a fulano que era millonario, aquí tú tenías al don que vendía la fruta. Entonces el don que vendía la fruta, el fulano que era millonario, tú le estás poniendo lo mismo. Incluso a veces tuvimos nosotros mucho, o sea, como que muchos sentimientos encontrados. Por ese mismo tema de que a veces había personas que entendían, no, que fulano que tiene que llevar, que necesitamos una cama. No había, porque era prioridad. No era, la cama era para fulano de tal. Exacto, y sin embargo no se hizo así. Era todo el mundo junto ahí, que eso como que vino a sensibilizar quizá un poco más a la población en general. ¿Y cuál es la realidad que hay hoy en día de los cuidados intensivos y COVID? Porque ya estamos viendo que la población está muy relajada con el tema. Entonces sería bueno preguntarle a usted que está en la zona de combate, ¿debemos relajarnos un poco porque realmente ha disminuido o no lo cojamos tan a la ligera? Bueno, la realidad es que uno como personal de salud o personal que conoce el método de transmisión, ¿verdad? Y cómo fue todo. Uno se queda todavía con la psicosis y del uso de la mascarilla y esas cosas. Ha bajado. Por ejemplo, ya muchos centros, el mío, que era COVID, y otros centros que eran COVID, ya volvimos a la normalidad, porque las otras enfermedades siguen, que fueron un poquito descuidadas por el mismo tema del COVID, que era la prioridad. Sin embargo, ya nos estamos activando nuevamente, y realmente en la experiencia que tengo, los casos están controlados, y los casos que vienen son de leve a moderado, que la vacuna ha sido responsable de mucho de esto. Sin embargo, yo, por ejemplo, no podría decir que ya terminamos del COVID. Hay que esperar. Todavía siguen llegando casos aislados, casos leve a moderado, uno que otro severo, cuando ya tú tienes un paciente que le ha hecho de todo, entonces ya tú decides hacerle un COVID. Yo he tenido, por ejemplo, algunos casos que ya vienen
por tomografía positivo. Sin embargo, no sabría decirte si lo tiene activo o no, aunque tenga una clínica respiratoria, porque, por ejemplo, los pacientes que tuvieron COVID, el daño de imagen tomográfico puede durar hasta 3 meses para ese paciente recuperar esa fibrosis y hasta más incluso para volver a tener una radiografía normal. Pero en sentido general, para como estábamos, realmente yo entiendo que casi no hay casos ya, que sí podemos decir que estamos controlados y que vamos bajando. Otra pregunta, los pacientes que en dado caso están llegando, ¿son pacientes que se resisten a colocarse la vacuna o ya están llegando pacientes vacunados? En los últimos meses de las pandemias tuvimos muchos pacientes que iban a UCI y la mayoría de los pacientes que iban a UCI no estaban vacunados. Un 90% de esos pacientes que hacían neumonía severa, que llegaban a ventilación mecánica, esos pacientes no estaban vacunados. Doctora, vamos a salirnos ya porque hemos hablado mucho de la parte emocional, hablar de la humanización en salud. ¿A qué se refiere esa parte de la humanización en los servicios de salud de nuestro país? Es una campaña hay una campaña general de humanizar los servicios en salud y nosotros tenemos una específica en humanización de los servicios en cuidados intensivos. Debido al gran estrés que manejan los familiares de los pacientes y los mismos pacientes cuando le toca el momento de recibir la noticia de que su familiar tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Para eso se hacen cursos de humanización para el personal que va a trabajar directamente tanto con el paciente como con los familiares. Esta campaña tiene varios años ya y en esta campaña ellos sugieren modificación tanto del manejo de uno como personal médico, porque va directamente dirigido hacia nosotros, el personal de salud, no solo el personal médico. Todo el que trabaja en un centro de salud debe de recibir esa campaña, debe de escuchar estos mensajes de humanizar los servicios de salud y se enfocan incluso hasta en las estructuras de los centros. Por ejemplo, de las cosas que ellos manejan es que los centros deben de han trabajado en cambiar la estructura externa, por ejemplo, el olor, hasta desde el olor. Hay estudios y hay evidencia suficiente que demuestran que los pacientes, por ejemplo, no era beneficioso cuando llegaban a un centro y, por ejemplo, ya le daba el olor a hospital, como la gente dice. Sí, ese olor a hospital. La gente no sabía lo que olía, pero era hospital y era malo. Entonces, si tú te fijas ahora, hay muchos centros, sobre todo los más modernos, que tú llegas y no huelen a hospital. Tú te sientes como en una plaza. Y hay como una mejor reacción del personal cuando te reciben, verdad. Exactamente. Y tú te sientes como una plaza comercial, algo así, nunca un hospital. Las estructuras internas de las habitaciones las han cambiado. Por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos antes eran cerradas, ahora se recomienda dejar por lo menos ventanas para que la persona no pierda la noción del tiempo y por lo menos vea el cambio de clima, vea el sol, sepa cuando está de día, cuando está de noche, porque antes eran totalmente cerradas. Eso lo deprimía más. Eso deprimía más, la gente se desconectaba, tú no sabías si era de día o si era de noche. En fin, incluso con los niños, por ejemplo, han ideado algunas cosas en países ya desarrollados, no nosotros, de crear como túneles y como para llevarlo, por ejemplo, a quirófano, que es el momento más difícil para ellos, en carritos pequeños, como carritos de juguete. Sí, y ahí llevarlo ahí para que ellos no sientan el momento como de desprenderse de su mamá. Para irse, por ejemplo, con el anestesiólogo, que es el médico que se lo lleva a un procedimiento. Y al que más le tienes miedo. Y al que más le tienen miedo. Flexibilizar el horario de visita. Por ejemplo, la información a los familiares es una conducta que tenemos que adoptar, que muchos hemos olvidado. Me voy a incluir porque no voy a decir, ¿verdad? En los centros donde yo trabajo, yo trato de dar información a los familiares. Y la recomendación es dar información por lo menos 1 o 2 veces al día, pero darle
a todos los familiares, por ejemplo, que estén en el área, reunirlos en una oficina, en un área donde uno tenga el espacio y decirle las condiciones de su paciente está ahí, tiene tal cosa, lo que estamos haciendo con él y cuándo esperamos que podemos ya moverlo a una sala para estar con ustedes. Ya una vez que uno le explica todo eso, llega el momento de preguntarle, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Ese es el momento de hacerla. Ahí los familiares saben que son diferentes culturas, la gente no siempre entiende lo mismo, a veces tú entiendes, el otro no entiende, entonces por eso se juntan todos, se hacen las preguntas y ahí nosotros tratamos de aclarar las dudas de esos familiares para que estén más tranquilos. Se hablaba que eso se cayó un poco con el COVID, de los horarios de visita, aumentaron un poco. Incluso hay personas, hay expertos que recomendaban quitar, o sea, poner como visita libre. Que cuando la persona, el familiar vaya, que pase, si se podía, vea a su familiar. Porque así el paciente el bienestar era mayor y la recuperación también. Cuando tenía el contacto directo con los familiares. Incluso se trata el punto también en las unidades de adultos de programar las visitas para niños. Sabe que regularmente no se permite la visita de niños. Sin embargo, si el familiar lo quiere así, quiere ver a sus hijos. Exacto, y si así los niños quieren y llega a un acuerdo familiares y médicos y el niño quiere ir, se le puede permitir la visita. ¿Qué motivó esta campaña de humanización? O sea, me imagino que hubo algo que despertó debemos hacer esto. La lenta recuperación de muchos pacientes cuando ingresaban a la unidad de cuidados intensivos y que a veces tú no le encontrabas una causa orgánica por la cual ese paciente no avanzara. Entonces se empezaron a hacer estudios, entonces ahí se identificó que realmente era esto lo que no permitía que el paciente evolucionara. Sin embargo, hoy en día ya existe evidencia de que si humanizamos los servicios en salud, el paciente le va mejor. Incluso algo tan sencillo que nos orientan a cambiar, ¿verdad? O nos impulsan, es a simplemente aprenderte el nombre del paciente. Eso le iba a decir, que siempre le era muy difícil al personal médico. Más fácil se lo aprendió una enfermera que el doctor, porque la enfermera siempre estaba ahí. Y justo eso, le iba a preguntar como que cuáles son los principios o el protocolo para ir consiguiendo esta humanización. Eso, los pacientes tienen que... hay que ir aprendiendo el nombre, porque no es lo mismo cuando tú llegas, tú dices que es cama 1, pues que nosotros tenemos la costumbre o decir cama 1 o llamarlo, por ejemplo, el sangrado. O por la ficha. O por el diagnóstico. Bueno, ese es el don del sangrado, no, el señor Juan. Señor Juan, ¿cómo usted se siente? El paciente se siente automáticamente identificado y se siente mejor. Al paciente le cambia la cara. Desde que le dicen el nombre. Desde que tú llegas y tú le dices, señor Juan, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Yo soy presentarse debidamente, yo soy la doctora Márquez, yo soy la que voy a estar a cargo de usted. Cualquier cosa que usted quiera saber, me lo puede preguntar sin problema. Y ya la mañana fluye. Sí, porque cuando tú llegas aquí y no preguntas, a veces traemos problemas, traemos quizás sobrecarga de otro trabajo, entonces queremos expresarle en ese paciente y eso son cosas que debemos dejar todo fuera y saber que el que está ahí tiene más problemas que nosotros, porque no se puede, ya con no poder valerse por sí mismo, ya con eso es suficiente. Entonces tenemos que tratar de aliviar ese pesar y si no lo vamos a aliviar, no sobrecargarlo. ¿Y cómo manejan los pacientes que están sedados o que están intubados en ese tipo los pacientes que están sedados hay que tratarlo como si estuvieran despiertos. E incluso nosotros tenemos según los protocolos, tanto nacionales como internacionales, la experiencia y la evidencia, la sedación profunda ya, a menos que sean indicaciones precisas, no está recomendada. Está recomendada la sedación superficial. Discúlpeme, ¿a qué se refiere con profunda y superficial? Por ejemplo, la profunda es cuando tú duermes el paciente, que el paciente no hace nada. Se pasa el día entero durmiendo. Sí, se pasa el día entero durmiendo. Esto se hace porque a veces el paciente tiene, por ejemplo, un tubo en la boca que duele. Entonces,
nadie que esté totalmente bien se va a quedar con un tubo en la boca que le llega a la garganta doliéndole, despierto. Exacto. ¿Entiendes? Entonces hay personas, por ejemplo, que pueden estar tranquilos con el tubo, pero tienen analgésico. Una analgesia que tiene un grado de sedación, en donde el paciente tiene una sedación superficial, está dormido, pero si tú lo llamas, el paciente despierta, abre los ojos y entiende lo que tú le dices. Sí. Eso se llama la sedación superficial. La profunda, el paciente es como el que va así, como el de quirófano, que no responde, no siente, no nada. Sin embargo, escucha. Por lo que, por ejemplo, aunque el paciente esté sedado, al paciente hay que hablarle. Y hay que decirle, si tú le vas a hacer un procedimiento, señor Juan, mire, le voy a hacer un procedimiento, le voy a hacer esto, le va a caer un agua fría ahora, le voy a poner un catéter, va a sentir una molestia y todo eso, y la gente escucha. Sí, eso sí, porque hay muchos pacientes, hay estudios de pacientes que estuvieron en intensivo, que aparentemente están sedados, sin embargo, cuando ellos narran su experiencia, la mayoría escuchaban todo lo que se movía cuando estaban dormidos. Por eso a los familiares yo siempre les digo cuando entran a ver los pacientes sedados, que tienen que hablarle, que no se pueden deprimir, no se pueden poner a llorar. Sí. A la gente hay que prepararla, porque también la gente cuando entran y lo ven con los instrumentos, con todos esos tubos, el familiar se está lleno de tubos. Sí, se choca totalmente, la impresión es fuerte. Pero hay veces que por la falta de humanización, agarramos, por ejemplo, entramos al familiar, ¡fua! Sin avisarle lo que se va a explicarle con lo que se va a encontrar, ¿entiendes? Sí. Y entonces, caramba, cualquiera se choca. Nosotros lo tratamos de sentarlo, explicarle, mire, una vez le pongamos el tubo, usted lo va a ver, va a entrar, lo va a ver, va a tener un tubo en la boca, para que usted sepa, ese tubo lo va a tener por tanto tiempo, una vez se recupere ya se lo vamos a retirar, pero lo va a tener en la boca, tiene que ser fuerte, no puede llorar que él lo escuche, para no deprimir el paciente, y así lo hacemos. Doctora, usted me está hablando de la tristeza de los pacientes, pero yo quiero hacerle esta última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo maneja usted como doctora la pérdida de un paciente? Porque sabemos que el familiar lo sufre, pero usted también pierde a alguien que estaba en sus manos. ¿Cómo lo maneja? Nosotros, es difícil para nosotros como médicos, porque nosotros siempre que estamos ahí, nosotros queremos como que, o sea, no estamos preparados para que un paciente se vaya. Sí. Incluso a veces, por ejemplo, cuando un paciente hace un paro, hace una eventualidad, irregularmente aquel paciente que no esperábamos que haga el paro, por ejemplo, para nosotros es difícil. Hay un tiempo establecido para tú dar una reanimación, por ejemplo, en este tipo de pacientes, que va hasta 30 minutos lo máximo. Ya Sí. después de ese tiempo, lo que dicen las guías es que aunque el paciente se recupere, el paciente va a terminar en una muerte cerebral, muerte encefálica, y que no va a salir. Y si va a salir, quedaría como un vegetal. Sin embargo, a veces uno, como médico, se lleva del corazón. Uno no quiere perder un paciente, ¿te entiendes? Entonces, cuando esto sucede, hay cosas difíciles. Lo primero es cuando tú, o sea, darlo todo y que ese paciente no salga de esa eventualidad, y luego enfrentar a unos familiares que confiaron en ti. Exactamente. ¿Te entiendes? Que entregaron. A veces yo le digo a las personas que trabajan conmigo, hay que dar el mejor servicio, porque el que ellas te están entregando lo más valioso que tienen, nos lo están entregando a nosotros en nuestras manos. Entonces, si tú no das un servicio, yo siempre le digo, imagínense que es su familiar, porque nosotros tenemos mucha familia, estamos aquí, pero no sabemos quién está recibiendo un familiar de nosotros en otro centro. Entonces, imagínense que es su familiar del todo por el todo. Cuando se va a dar la noticia, hay que preparar. Incluso a nosotros como especialistas nos dan un curso de notificación de malas noticias, porque hasta para eso nos preparan, por lo chocante que es tú sentar, porque hay personas que saben ya que su familiar puede fallecer. Sin embargo, yo he recibido pacientes, por ejemplo, joven, que hacen un infarto, que no da tiempo a hacerle nada, y lo más difícil son esos pacientes que llegan hablándole de un dolor de pecho, te lo llevan al centro, tú lo subes a UCI, y en una hora ese paciente hizo un paro y no salió del paro, porque es un infarto fulminante, por ejemplo. Entonces, es realmente un poco difícil, pero exhortar a los médicos la comunicación. O sea, la comunicación es la mejor herramienta que podemos tener para estos casos, porque cuando tú te comunicas, tú le explicas a los familiares,
tú le explicas que lo que tú puedes esperar, aunque el paciente vaya a salir en 2 horas, pero tienes que explicarle lo que el paciente puede, lo que tú puedes esperar, que no todos van a salir, que hay un 5% que no va a salir. Ya si pasa, el familiar se queda más conforme porque ya tiene la información. Sin embargo, aquel familiar que no tenía información, porque muchos médicos carecemos de informar a los familiares, entonces ese es el que le choca más y recibe la noticia de peor manera. Sí. Doctora, de sus contactos, por si alguien quiera requerir de su servicio, que esperemos que no, ¿dónde pueden conseguirla? Yo estoy en la clínica de medicina familiar Dr. Franklin Peña, eso es en San Pedro de Macorís, y estoy en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora. En Instagram tengo una página, Terapia Intensiva del Este, en donde publicamos más o menos algunas de las cosas que hacemos, procedimientos y eso. Y estoy en el Centro Médico Divina Misericordia y para servirles. De muchos sitios, o sea que la pueden conseguir en muchísimos sitios. Contacto 829-513-2606. Bueno, doctora, muchísimas gracias por venir al programa. La verdad que esto ha sido súper interesante. Yo soy la doctora Jessica Álvarez, se despide y esto fue su programa Hablemos de Salud. Thank you.